Bueno, todavía faltan personas por, por activarse, por enlazarse, pero en honor y en respeto a las personas que llegaron puntualmente, yo creo que vamos a dar inicio al, al curso. Este curso sobre mitología latinoamericana y las resonancias que puede tener tanto en nuestro trabajo clínico como en nuestro proceso de reflexión. Y yo diría que reflexión en lo personal y reflexión también en lo que cada uno ha transitado por el camino de la mitología y el camino vinculado con esa conexión de símbolos, de manifestaciones, de expresiones que vienen de un lugar que, bueno, que sigue siendo un gran misterio, e independientemente que desde perspectivas podemos interpretar de dónde vienen o desde ciertas teorías podemos ubicar su origen. Entonces, bueno, primero para mí es un enorme placer darles la bienvenida a todas y a todos al curso. En principio, quien le tocaba este trabajo era a Susana Tolosa, quien es la directora del subcomité de enseñanza y formación del Comité Latinoamericano de Psicología Analítica del CLAPA. Pero bueno, desafortunadamente por el cambio de fecha que tuvimos que hacer, no pudo hacer los cambios para estar acá. Entonces me toca a mí un poco, bueno, darles la bienvenida y hablar de un poco cómo va a ser la estructura del curso, qué vamos a esperar en el curso. Yo quería comentarles que como iniciativa para el Comité Latinoamericano de Psicología Analítica, para el CLAPA, este es una actividad muy importante en la cual hemos estado trabajando desde hace más de un año. El parte de lo que nosotros hemos tratado de construir es realmente darle forma y darle fuerza a este espacio como un espacio de encuentros para intercambiar y para reflexionar sobre elementos que podemos encontrar en nuestra región que no los vamos a encontrar en ninguna otra parte. Yo creo que algo que sentimos, los que vivimos en Latinoamérica y lo que oímos de las personas que nos visitan de otras culturas, de Europa, de los Estados Unidos, de Canadá, es que esta es una región que tiene una característica muy particular que ellos perciben que está viva. Y yo coincido con ellos. Yo creo que algo que nosotros tenemos es que muchos de los elementos a los cuales nos aproximamos, la gran mayoría de las veces de forma teórica, en términos de dinámicas, en términos de rituales, en términos de un aproximarse al misterio, para nosotros está muy cerca, mientras que para otras culturas está sumamente lejos, no solamente en términos geográficos, sino también por las construcciones que han tenido en su proceso de formación del pensamiento. Entonces, eso hace que nosotros como región realmente tengamos una riqueza extraordinaria, una riqueza que muchos sabemos que está, muchos la hemos explorado, la hemos caminado, pero hay otros muchos que también vivimos en la región un poco en el desconocimiento de ella y de lo cercano que está. Entonces, por eso para nosotros el abrir este espacio para poder encontrarnos, para poder celebrar esta, esta, esta sabiduría se ha hecho importante, se ha hecho, lo tomamos como un objetivo importante. Esto es una región donde, independientemente de que geográficamente la podemos ubicar, coinciden una cantidad de diferencias, de culturales, de acentos, de ritos, y lo que estamos buscando es un poco poder identificar eso que nos diferencia, pero al mismo tiempo poder encontrarnos y poder traer
a un mismo lugar también lo que nos une, lo que nos hace ser similares. Entonces creo que desde ese punto de vista, este curso ha sido como sí, como un objetivo desde el principio al cual hemos puesto energía y de alguna manera le hemos puesto una gran fantasía. Creo que aparte, en un mundo donde estamos cada vez rodeados de expresiones de resultados de desconexión, creo que buscar e invitar a conectarnos con imágenes, a conectarnos con, por llamarlo de una manera literal y una manera metafórica, energías, creo que es importantísimo para nuestro trabajo, tanto personal como el trabajo profesional. Yo quería en ese sentido agradecer a los que conforman el subcomité de formación y enseñanza, de los cuales muchos vamos a estar como docentes en el curso. Bueno, Susana, que ya la nombré, que es la directora, a Magali, que está aquí con nosotros, a Ingrid, que también está con nosotros, Ingrid Sánchez, Pablo Raidán, desafortunadamente, está atendiendo al Congreso del Journal de Psicología Analítica, entonces no nos acompaña hoy, Mario, que está con nosotros, Marjorie Reynoso, y Andrea Acuña, que creo que no ha entrado, no sé si nos va a acompañar el día de hoy. Entre todos estuvimos reflexionando sobre cómo construir un programa que no sea simplemente una repetición de mitos, sino que de cierta forma nos permita un territorio en el cual podamos empezar como a ver las diferentes coincidencias que existen entre ellos y que nos permita un trabajo de empezar a comparar simbólicamente los diferentes contenidos. Y por otro lado, un ejercicio que nos pueda llevar a la reflexión del mito, tanto en la vida diaria como en la aplicación en la clínica y como en la construcción de un mundo simbólico. Entonces, desde allí construimos el programa. Fue un trabajo, yo diría, bien interesante porque desde el principio sabíamos que no se trataba de escoger mitos por países, sabiendo y entendiendo que lo que hoy en día entendemos por países, estas construcciones geográficas, no tienen nada que ver con el origen, con lo que dio, con la fuente de toda esta sabiduría, todo este conocimiento, que de alguna manera era un poco, a lo mejor era más retador, pero era más real poderlo ver por regiones, donde podemos identificar la región andina, la región amazónica, la región del Caribe y culturas particulares como por la importancia que tuvieron, como fue la cultura azteca y la cultura inca, que le dan como elementos muy particulares a cada una de sus mitologías. Y desde allí, entonces, fue que poco a poco le fuimos dando el lugar a estas diferentes regiones en los diferentes sesiones que vamos a tener a lo largo del curso. El curso va a tener 9 sesiones, 8 van a ser en el compartir sobre mitología y sobre los mitos, y la novena va a ser un trabajo de integración de imágenes hecho por Antonio Briceño, que tiene un trabajo espectacular. Antonio es un biólogo venezolano, pero que ha pasado mucho tiempo trabajando en fotografía y tiene años recorriendo Latinoamérica, visitando las diferentes culturas y de alguna manera captando lo que podemos llamar el alma, lo que podemos llamar lo que identifica cada una de esas culturas en imágenes. Entonces tiene un trabajo fotográfico espectacular que nos va a compartir en la sesión novena como cierre. Y en las otras, bueno, vamos a ir transitando mitos de la parte más de la montaña, mitos de la parte de la jungla, del Amazonas, mitos de la parte del Caribe.
y vamos a ir viendo cómo va hablando los diferentes mitos entre sí. Tenemos un espacio donde Magali y Pablo van a aproximarnos la parte mitológica a la psicología analítica, a la psicología junguiana y al trabajo clínico. Y a partir de un momento determinado vamos a empezar también a ver cómo empiezan a repercutir los mitos, estos mitos fundacionales, una vez que se empieza a dar el proceso de conquista y de colonización. Ahí vamos, Ingrid que está aquí va a formar parte de ese devenir de los mitos haciéndose más contemporáneos y la aparición de mitos un poco más cercanos desde el punto de vista cronológico. Todas las clases, todas las sesiones van a estar grabadas, van a tener acceso, a lo mejor no inmediatamente, pero a los pocos días de la sesión van a tener acceso en caso de que no hayan podido estar presentes. Van a estar alojadas en una plataforma YouTube a la cual van a poder ingresar por el correo que tenemos registrado de ustedes, bueno, que asumimos que los tenemos bien, bueno, porque si no, no pudieran estar acá, no les hubiera llegado el enlace. Entonces, van los videos van a estar alojados en YouTube. Y las ponencias para favorecer y para ayudar a las personas que nos acompañan desde el Brasil van a estar traducidas al portugués también, si no todas, la gran mayoría, para que nos puedan acompañar y nos puedan seguir en la presentación. Hasta ahora, cada docente va a tener su modalidad, pero en principio lo que vamos a hacer es, a lo largo de 2 horas, cada docente se van a presentar en duplas, van a hacer la presentación y posteriormente se va a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Y a menos que el docente lo diga de una manera, lo plantee de una manera diferente, la presentación va a ser corrida, o sea, no van a haber interrupciones a lo largo de la presentación. Al menos que el docente bueno, lo plantee de una manera diferente y quiera un intercambio más dinámico, pero en principio las presentaciones van a ser corridas y después vamos a tener al final un espacio de preguntas y respuestas. Bueno, dicho esto, quería presentarles o comentarles quiénes van a ser los docentes que nos van a acompañar. Vamos a estar Luis Eduardo León, que nos acompaña o me acompaña. Yo tengo el gran honor de que Luis Eduardo me acompañe hoy en el inicio y en la introducción del curso. Después vamos a seguir, no están en orden alfabético, sino en orden de aparición, como dirían, como aparecen los castings de las películas, por orden de aparición. Eduardo Carballo, Luis Eduardo León, va a estar Magali Villalobos con Pablo Raidán, posteriormente va a estar Pablo con Mireya Fernández, Margarito Valles también compartiendo en otro momento conmigo, Lisima Cohenao con Giancarlo Biaggi, Jacqueline Gerson con María del Carmen Jiménez, María Susana Tolosa con Félix Piñerúa, Rogelio Altés con Ingrid Sánchez y terminamos con Antonio Briceño. Estas son las personas que vamos a estar dentro del grupo docentes. Si tienen algo con lo cual que quieran contactar al docente, no duden en escribir a el correo del CLAPA, el correo con el que se registraron inicialmente, para solicitar lo que quieran, texto, preguntas, amplificaciones, lo que quieran. El nombre del comité de coordinación, les pido disculpas por todos los inconvenientes que ha habido, pero realmente detrás de esto ha habido un esfuerzo enorme. No ha sido fácil pues, hacer que coincidan cantidad de aspectos. Entonces, bueno, pero poco a poco espero que esté más fluido y con menos interferencia. Bueno, yo quería comenzar, les voy a leer un texto corto para después darle la palabra a Luis Eduardo. Antes de darle la palabra,
lo voy a presentar, pero un texto corto para invitar y un poco activar la reflexión y la conexión con lo que podemos entender con mitología y por qué aproximarnos a la mitología. Entonces, les leo. ¿Por qué y para qué hablar sobre mitología? Aquí hay dos epígrafes que creo que vienen a cuento. Uno de Leonardo Boff, el filósofo brasileño que se hizo analista junguiano por invitación del Internacional hace ya unos cuantos años. Leonardo nos dice, puede haber momentos de absoluta gratitud en que el hombre no se interroga, sabe que Dios irrumpió en su vida. Se los vuelvo a leer. Puede haber momentos de absoluta gratitud en que el hombre no se interroga, sabe que Dios irrumpió en su vida. Y otro epígrafe, que es un anónimo, dice, el hablar calma la vivencia de desorden. Que yo creo que esto es una verdad que los que trabajamos en clínica la experimentamos con mucha frecuencia. Entonces, sí. Los seres humanos somos poco tolerantes a la incertidumbre. Nuestro aparato psíquico busca dar respuestas a las preguntas abiertas, aceptando muchas veces explicaciones que al cabo de un cierto periodo de tiempo son sustituidas por otras basadas en nuevas premisas o nuevos datos obtenidos por intermediación de nuevos instrumentos de medición o de observación. En ocasiones somos capaces de aceptar una absurda explicación de un hecho antes que sostener la tensión que genera la duda de su ocurrencia. Desde el momento en que comenzamos a interactuar con el entorno, nuestra psique empieza a construir un mapa de lo que posteriormente llamará realidad. La forma en que ordenamos las diferentes percepciones que nos llegan del exterior determinará los caminos desde los cuales elaboramos las interpretaciones de las mismas, a partir de las cuales construiremos una gestalt, una síntesis enmarcada en unas referencias que le dan sentido, una totalidad con significado. Desde esta perspectiva podemos entender por qué lo que llamamos realidad es una experiencia cargada de subjetividad, enmarcada en la construcción de nuestra biografía, una interpretación que es resultado y a la vez el origen de la narrativa que vamos construyendo de nosotros mismos y de nuestro entorno. Le voy a repetir esto un poco más rápido. Desde esta perspectiva, podemos entender por qué lo que llamamos realidad es una experiencia cargada de subjetividad, enmarcada en la construcción de nuestra biografía, una interpretación que es resultado y a la vez el origen de la narrativa que vamos construyendo de nosotros mismos y de nuestro entorno. En la clínica, más que con las memorias específicas y asociaciones que van surgiendo de la psique, trabajamos con la forma en que éstas se organizaron, ordenaron, alinearon, construyendo una forma de vernos a nosotros mismos y de vernos frente al mundo, que se acompañan de una respuesta emocional que afecta la percepción de nosotros, nuestra autopercepción y el lugar que ocupamos en el colectivo al que pertenecemos, nuestra autovaloración o autoestima. En este trabajo y acompañamiento sistemático en la clínica, aprendemos a desconfiar de eso que llamamos realidad y de sus interpretaciones o formas de comprenderlas. Esto se hace particularmente evidente en el trabajo con traumas, en el que nos aproximamos a memorias quizás más precisas que ninguna otra
las que quedan paralizadas, petrificadas por la experiencia que la psique no pudo asimilar y quedan suspendidas en medio de los otros contenidos psíquicos que se fueron integrando entre sí. A lo largo del proceso de intentar asimilar un evento traumático, recorremos etapas que nos permiten reaproximarnos a la experiencia original, revivir emociones que van moviéndose desde el miedo a la impotencia y rabia, disminuyendo la tensión contenida en la parálisis y de esta manera favoreciendo la posibilidad de elaborar una narrativa que sí permita su asimilación. En este acompañamiento, como testigos de cómo la experiencia traumática enmarca la interpretación de las dinámicas de nuestro entorno, cómo ésta arrastra las percepciones de quien la sufrió, organizándolas de manera que la realidad, las posibles interpretaciones acerca de un evento compartidas por un grupo, se rigidiza alrededor del tema del trauma vivido. El núcleo del trauma actúa como un centro energético gravitatorio que hace orbitar alrededor suyo las percepciones externas y los pensamientos, organizándolos en relación a la experiencia original, haciendo de esta dinámica una de las expresiones más evidentes de la subjetividad en la interpretación de lo que nos acontece. De alguna manera, cualquier realidad la ordenamos resignificándola alrededor de nuestros núcleos traumáticos, imprimiéndole una interpretación que encaje en la forma en que nos narramos el mundo y sus dinámicas a partir de esta experiencia traumática. Lo que acontece en los individuos que han sido víctimas de un evento traumático lo vemos expresado en menor escala en las dinámicas en las que los temas de nuestros complejos, en la acepción junguiana de este término, influyen en la interpretación de cualquier evento colectivo. Desde este punto de vista, podemos entender la subjetividad como la interpretación de nuestras experiencias a partir de la estructuración de las mismas en el marco de nuestro complejo del yo. ¿A dónde voy con todo esto que aparentemente no tiene relación con una introducción a las mitologías latinoamericanas? Ahí está Rocío haciéndose la pregunta. Quisiera que me acompañaran en un intento de acercarnos y reflexionar sobre otras dimensiones de nuestra experiencia psíquica. Experiencias a partir de las cuales nuestra psique tiene acceso a otra información. No es la información construida desde la experiencia subjetiva a la que hacía referencia anteriormente, sino una a la que accedemos de maneras misteriosas. Aquella que colectivamente valoramos como sabiduría, con S mayúscula. Un cuerpo de conocimiento en el que reconocemos una información y una estructura que resuena en nuestra psique, que a pesar de estar conformada por contenidos extraños, muchas veces irracionales, los podemos asumir como familiares, cercanos, sin saber exactamente por qué. Sabiduría que encontramos en memorias de colectivos, que hemos nombrado mitos, del griego mitos, narración, en los que podemos reconocer patrones que se repiten en diferentes culturas alrededor del mundo, que descansan en el inconsciente colectivo de la humanidad, desde el cual se manifiesta el espíritu de las profundidades señalado por Xi Jung. Es difícil hablar de mitología desde una objetividad que se aleja del lenguaje mítico. Es difícil hablar de mitología sin que de alguna forma transformemos en mito lo que estamos tratando de compartir. Sin embargo, esto no fue así en las primeras aproximaciones al tema. En nuestro mundo académico, occidental, eurocéntrico, desde finales del siglo XIX, encontramos autores que se destacaron por el aporte que hicieron
al estudio de los mitos de diferentes culturas, entre los que destacan Max Weber, James Frazer, Emily Durkheim, Lucien Levy-Bruhl, Claude Lévi-Strauss y más recientemente Mircea Eliade y Karl Kerendyi. Sus aportes, más allá de la recolección de mitos, están enmarcados en el intento para comprender su origen, su estructura y función en la cultura. Muchos de ellos desarrollaron sus teorías y observaciones sin haber pisado nunca las regiones originarias de los mitos que estudiaron, ni haberse aproximado a los colectivos en cuya cultura estaban inscritos. Esto se percibe en la forma en que describieron sus hallazgos, interpretaciones, reflexiones y afirmaciones. Y vamos a ver alguna de ellas. Nos dice Durkheim en su obra Las formas elementales de la vida religiosa. Abro comillas. La cultura trata de meter el orden natural en el orden social. La acción del hombre con su sentido ritual garantiza que la naturaleza se mantenga. Nos relacionamos con la naturaleza como nos relacionamos con una persona. Se personifica lo natural y se trata como una sociedad de personas. Este es el comienzo de lo religioso. Nos dice Durkheim en las formas elementales de la vida religiosa igual. La religiosidad, que es diferente a religiones, es la actitud religiosa, busca darle una explicación a lo que pasa después de la muerte. Los ritos funerarios y los entierros se dan porque los antepasados, los muertos, están cuidando a los vivos. Establecen un vínculo entre el hombre vivo y sus muertos. James Frazer, en Totemismo y Exogamia, nos dice: el totemismo es el mecanismo por el cual se establece un vínculo de solidaridad entre naturaleza y hombre. Los animales y vegetales de sobrevivencia y bienestar se transformaron en tótems. Estas especies fueron personificadas y son considerados en la mitología como antepasados y héroes. Nos dice Lévi-Strauss en El pensamiento salvaje. El mito relata los acontecimientos primordiales que impulsaron a que el hombre sea lo que es, además de la aparición de lo animal, de lo vegetal, de lo concreto. Las cosas siguen sucediendo gracias a los antepasados, a la tradición. Nos dicen, concuerdan Weber y Durkheim, lo que mantiene a las sociedades, a pesar de los aspectos destructivos del hombre, es la religión. Y por último, Max Weber nos dice, el hechicero, hombre carismático que se diferencia del clan, tiene la premisa, doy para que me des. Es la base del culto, del comercio con los dioses. Muy diferente a este tono académico, racional y objetivizante, es el que encontramos en la explicación del origen de los mitos de boca de quienes hoy en día los mantienen vivos en su cotidianidad y dinámicas con su entorno. En la actualidad, en muchas regiones de Latinoamérica, algunos cientos kilómetros de distancia se constituyen en un túnel del tiempo en el que el conocimiento, los rituales y la tecnología de nuestra cultura se separa de otras que ostentan dinámicas y códigos que quedaron atrás en la línea del tiempo de la historia de la humanidad. Esta separación se puede medir en miles de años, retrocediendo el tiempo hasta el período paleolítico, la edad de piedra de nuestros antepasados. Estas culturas, entre las que podemos señalar a los tucanos, los desanas y los piras del Amazonas, han seguido viviendo hasta hoy en condiciones que se aproximan a los orígenes de la creación. Muchas otras no viven en ese marco histórico. Sin embargo, sus creencias de origen se han mantenido intactas por el aislamiento voluntario para evitar invasiones de otros colectivos, como fue el caso de los arhuacos y coguis, descendientes de los taironas,
o por la transmisión boca a boca de los viejos a los jóvenes, como sucedió en la cultura muisca. Los tucanos, los arhuacos, los muiscas, por nombrar solo algunas culturas indígenas colombianas, han recibido el mensaje al mismo tiempo de la necesidad de contactar a sus hermanos menores, entre comillas, y transmitirles su preocupación por el rumbo que están tomando las dinámicas, poniendo en peligro el equilibrio de la naturaleza y la posibilidad de nuestra convivencia con ella y con nosotros mismos. Este hecho sincrónico en sí mismo se enmarca en temas reconocidos en los mitos universales. ¿Cuántos episodios contamos a lo largo de la historia universal en los que en ciertos momentos una persona o un colectivo fue contactado para transmitirle un mensaje proveniente de otras dimensiones, en el que se le urgía a tomar acciones sobre algún acontecimiento particular? Gracias a este llamado a aproximarse y a invitarnos a participar de su conocimiento, es que hoy en día tenemos una oportunidad única para acercarnos a experiencias que hasta hace pocas décadas solo era posible intuirlas o racionalizarlas desde la perspectiva académica y o científica. ¿Cómo se desarrolló ese conocimiento? ¿Cómo se accedió a estas complejas estructuras de sistematización y formas de entender el cosmos, su creación y rituales de activación y mantenimiento? ¿Fueron intuiciones? ¿Fue un tema de ensayo y error? ¿O fue a través de una conexión especial de personas que tienen la posibilidad de leer, como decía Max Weber en relación a los chamanes, esos patrones y su desarrollo en la invisibilidad que nos rodea? Podemos creer en el conocimiento ancestral de nuestros hermanos mayores, así se autodenominan los miembros de las tribus indígenas de la Sierra Nevada, cuando nos dicen, abro comillas, el conocimiento del universo nos es transmitido por los supoi, por los espíritus, bajo la mediación del yahás, del chamán, quien es el poseedor de esta sabiduría y único capacitado para entrar en comunicación con ellos. Los supoi, los espíritus, quienes constituyen la dimensión espiritual de la naturaleza. Uno de los lenguajes que permiten la comunicación entre los mundos y sus seres superiores es el taqui, el canto sagrado. Otra forma de comunicarse con los seres superiores son los muscui, que son las interpretaciones de la realidad y del futuro en base al sueño y a los viajes chamánicos. El yacaj, el chamán, es el portador de esta sabiduría adquirida mediante el sasi, el camino de formación y aprendizaje que comprende periodos de aislamiento, abstinencia, ayuno, reflexión y autocontrol. El mito es la explicación y comprensión de todo lo existente. Es la historia verdadera, portadora de nuestra sabiduría, transmitida de padres a hijos a través de los siglos por medio de la palabra. En su interpretación se sustenta la capacidad del hombre para comunicarse con el mundo espiritual y el tiempo originario. Ahí se basa nuestra cosmovisión, el Saka Runa Chayai, la ciencia del hombre de la selva. Cierro comillas. Cuando estas culturas nos abren sus puertas y nos permiten acompañarlas en su cotidianidad y sumergirnos en sus experiencias habituales, encontramos que hay una realidad ordinaria y cotidiana a la cual corresponde un estado no alterado de la conciencia y otra realidad no ordinaria, a la cual se accede mediante un estado alterado de conciencia, activado por algún tipo de ejercicio, entre comillas, que promueve la experiencia estática o de trance, danza, canto, construcción del canasto a partir de la palabra, o por el uso de algún enteógeno. Estas experiencias con la realidad no ordinaria usualmente se dan con el acompañamiento del chamán de la comunidad.
Ellos manejan el tránsito entre ambas realidades, entre las que se alternan permanentemente sus actividades. De conversaciones con mi querida amiga Michelle Ascenso, una antropóloga y socióloga venezolana ya fallecida, rescato algunas ideas que pueden introducir el tema del chamán como puente al mundo invisible del cual se enriquece su conocimiento. Estos son frases de conversaciones con Michelle. El drama más profundo de todas las religiones es la captura del hombre por la divinidad. Es lo que quiere el hombre, la fusión entre él y Dios, afectando su cuerpo y su psique. El místico habla en lengua, el místico habla en lengua profética, tiene clarividencia, puede transmitir mensajes de los muertos. Hay una relación entre los estados de posesión y las experiencias de éxtasis. La divinidad lo atrapa o él se mete en la divinidad. El éxtasis corrobora que hay un aspecto trascendente a la experiencia ordinaria. El trance connota un estado místico, una posesión de lo sagrado en el cuerpo del hombre. El chamán ha sufrido una enfermedad iniciática, entre comillas, que lo separa del resto de los miembros del clan. El chamán está relacionado con el caos precosmogónico. En el rito chamánico, el hombre muere, baja al mundo infernal donde aprende a relacionarse con espíritus, dioses y demonios, aprende a negociar con ellos y de allí regresa vivificado. El chamán es un ser extático en términos de éxtasis. El éxtasis es el vuelo del alma o el descenso a las regiones infernales. El chamán recuerda su experiencia estática. Es el hombre que sabe y que recuerda. Posee la inteligencia de los misterios de la vida y la muerte. En la posesión hay un vínculo con la divinidad y eso da poder. José Juncosa, un antropólogo ecuatoriano estudioso de las comunidades amazónicas, nos dice, abro comillas, el trance es la primera condición para que el chamán logre el estado alterado de la conciencia. En una sesión generalmente nocturna para acceder a la realidad no ordinaria y manipular sus fuerzas. Con el poder de los cantos, el chamán inicia una técnica estática progresiva, mediante la cual las sustancias míticas son convocadas, se toman maleables. En un momento particular, inicia el viaje al mundo espiritual, donde recibe conocimiento o donde le toca entablar una lucha con otras fuerzas para recuperar el equilibrio perdido en alguna dinámica de la comunidad o en una persona en la que la desarmonía se expresa como enfermedad. El chamanismo es un fenómeno que no claudica, un espacio irreductible, tal vez el único donde todavía es posible sentir y pensar como indígena. Cierro comillas. Todo lo que relata el mito concierne a la humanidad. Desde este punto de vista y desde el compromiso de acercarse a los hermanos menores, a nosotros, y compartir el mensaje recibido, las comunidades establecidas alrededor del río Baupés, aquí en Colombia, el río que comparten, pertenecen al clan de los jaguares del Yurupari. Ellos nos dicen, abro comillas, por medio de este documento, un libro que es una recopilación de traducciones de pensamiento y conocimiento ancestral Yurupari al español, nos dicen, por medio de este documento nosotros queremos decirles a las futuras generaciones y a la población presente por qué son importantes las actividades del calendario ecológico. El mantenimiento de la chagra, para nosotros los venezolanos el conuco. La importancia del trabajo. ¿Qué papel juegan las tradiciones y por qué los médicos tradicionales son importantes? ¿Cuál es el sentido de los actos rituales de acuerdo a los cambios climáticos o a los cambios de las épocas? ¿Por qué se hacen rituales?
El contenido del documento es conocer por qué se hace eso, por qué los cambios de los tiempos, por qué las enfermedades. El libro, El territorio de los jaguares del Yurupari, narra la historia de los orígenes y el modo de vida de dichos pueblos. Muestra cómo están organizando su mundo, cómo funciona y la forma en que se relacionan con él para que siga existiendo, a través de la continuidad del vínculo con sus ancestros y de los conocimientos elevados que les dejaron sus creadores. Cierro comillas. Viracocha entre los incas, Chiminigagua entre los muiscas, Ce entre los taironas, Mareiba en los guajiros. Todos ellos son principios ordenadores de un caos cósmico con el que comienzan sus mitos de origen. En este momento de nuestra presentación, no nos debe extrañar que este caos, en quietud o en actividad, encontrado en los mitos de creación de estas culturas precolombinas, también esté presente como el primer elemento que aparece en cantidad de mitos de creación de otras culturas, en la teogonía grecorromana, en el Génesis judeocristiano, en el Popol Vuh maya. Nuevamente, nos tropezamos con la universalidad del mito y el misterio que rodea sus orígenes. En todos ellos, a partir de ese caos, comienza una diferenciación de sus elementos constitutivos y de allí, en algún momento de un proceso evolutivo, aparece la especie humana como un instrumento de la divinidad para servirle de espejo en la dialéctica creador-criatura. En ese misterio nos mantenemos sumergidos hasta el día de hoy. Bueno, con esto damos inicio a este fascinante tema y con esto le doy paso a mi querido amigo Luis Eduardo León. Le voy a leer de dónde viene Luis Eduardo. Luis Eduardo León Romero, magíster en filosofía latinoamericana, especialista en salud mental para población migrante, refugiados y minorías, psicólogo, doctorando en conocimiento y cultura de América, docente de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales del programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, en su sede Bogotá, investigador de la línea en psicología ancestral indígena del grupo Boulumay, del programa de psicología, asesor en acompañamiento psicoancestral y docente investigador en programas de pregrado y posgrado en psicología ancestral indígena, psicología transpersonal e integral y psicoterapeuta en prácticas integrales y perennes. Autor de varios libros, entre los que destaca, y se los recomiendo ampliamente, El chamanismo ancestral indígena en el encuentro del sí mismo. Bueno, sin más, los dejo con ustedes, con Luis Eduardo. Luis Eduardo, muchísimas gracias por haber aceptado acompañarnos y bueno, por estar acá compartiendo este espacio de inicio de este curso. Bueno, gracias Eduardo por la invitación y gracias a CLAPA, al Comité Latinoamericano de Psicología Analítica. Desde que recibí la invitación para participar en el ejercicio de, si me permiten denominarlo, de recuperación de lo mítico o de lo mitológico, los he pensado y los he sentido mucho. Hasta ahora veo unos rostros pues por las cámaras, pero me he preguntado mucho sobre el sentido de una psicología junguiana, de una psicología analítica y su relación y su valor de insistir en la tradición originante de volver a lo mitológico o de volver más bien a lo mítico como una fuerza tanto esencial como existencial de potencias profundamente pedagógicas y terapéuticas.
Y los he pensado a la manera de la ancestralidad indígena y los he sentido a la manera de la ancestralidad indígena. Además de la presentación que me hace Eduardo, pues soy caminante de la ancestralidad indígena en Colombia y en algunos lugares de Sudamérica desde hace más o menos 20 años. Y, y por supuesto caminante de la ancestralidad propia y de mi propio mito, no solo en un sentido identitario como colombiano, como bogotano, sino en un sentido profundamente psicológico y profundamente filosófico. Y sobre todo cuando se me da a comprender que la necesidad de la curación en mi caso es una necesidad de búsqueda del mito propio, un caminante en dos pueblos muy representativos de la ancestralidad colombiana, que son el pueblo Cogi y el pueblo Muisca. El pueblo Muisca que habita aquí en la zona centro, en el interior del país. Y entonces, en coherencia con la ancestralidad misma, he estado en algunos lugares sagrados acá en Bogotá. He estado trasnochando, anoche trasnoché precisamente a la manera ritual, a la manera del mito. Estuve más o menos hasta las 3 de la mañana y realmente solo quería sentarme un poco el sentido del trasnocho era poder escuchar el mensaje de los ancestros y el mensaje de los abuelos sobre cuál era el mejor sentido de la palabra y cuál era el mejor sentido de la emoción para compartir y cuál era la posibilidad de conciencia para compartir aquí, pues en este encuentro y en este escenario. Y yo les confieso que uno se sienta a veces o muchas veces se siente como el niño que busca a la madre o que busca al padre, como el adulto en infancia, ¿no? En infancia occidental, en infancia de modernidad, que busca la esencialidad. Y esperaba yo que me llegaran videncias y que me llegaran palabras y que me llegaran posibilidades categoriales o potencias por las cuales orientar el encuentro. Y realmente lo que viví hasta las 3 de la mañana fue el abrazo de la totalidad y la tranquilidad pues plena y profunda de los abuelos. Y entonces me desperté con la sensación de que el mito era una vivencia y era una experiencia de tranquilidad, que en términos de su hondura tenía que ver con la posibilidad terapéutica de encontrarse con uno mismo y de encontrar en ese sentido la paz. Eh, Cuando digo los he pensado mucho, me refiero a las construcciones que hemos hecho como línea de investigación, que hemos hecho como comunidad Tiguaya, una corporación que se llama Tiguaya, Comunidad de Saberes y Ciencias Ancestrales. Y en esta lógica de lo que presentaba Eduardo es la psicología ancestral indígena, que solamente la propongo acá y la presento como una categoría de frontera, es decir, no vaya a pensar usted que es una afirmación del mundo occidental tratando de recoger algunos elementos de las tradiciones ancestrales suramericanas, sino que es simplemente un asunto de tránsito, porque al estar en las universidades comprendemos que gran parte del trabajo es hacerle traducción al mundo de la academia psicoanalítica, la academia filosófica, la academia científica. Y en ese sentido, pues nos utilizamos la nominación de psicología ancestral indígena y sin embargo, a veces siento que no debiera ser tan violenta la reacción de alguna gente en términos de atreverse a hablar del saber indígena en propósito psicológico, porque finalmente nuestra psicología, independiente del enfoque, es un mito. No hay un elemento diferente que nos esté aquí concentrando y que nos esté aquí sembrando desde las diversas perspectivas que nos puedan alentar en la mirada al fenómeno. De fondo creo que si hay un asunto integral
y unificador sigue siendo siempre el mito de Psique. Claro, en las culturas indígenas el mito de Psique tiene sus espejos en otros sentidos totémicos, en otros sentidos místicos, en otros sentidos mágicos, pero de fondo siento yo no es tan diferente, ¿no? No es tan excluyente un mito con el otro. El hombre occidental también es un hombre de mitos. Lo que pasa es que, si me permiten, el concepto muy de la poesía maldita de Baudelaire en esa expresión de la modernidad o frente al desencanto del mundo que lo plantea Weber, que también lo traía Eduardo en el escrito. Eh, el hombre, pensando el hombre en el mundo, siempre ha sido un hombre mítico, ¿no? Ha sido hoy el hombre de la modernidad y de la posmodernidad, vivencie una trágica y dolorosa adolescencia de lo esencial que implica. Entonces, volviendo, pues, en este caso al mito de Psique, que para los muiscas, pues, es el mito de la rana, o para los amazónicos es el mito de la culebra, por ejemplo. Implica un sentido que creo que la intuición maravillosa del abuelo Jung, siendo occidental, pues por supuesto Jung, le permite evidenciar en esa experiencia antropológica y arqueológica de su obra, al comprender como una síntesis general de lo que significa el psiquismo humano como un sentido mítico de encuentro precisamente con toda humanidad. Es decir, el mito de Psique es una experiencia de, de una princesa que lo que pone en relación como libertad humana es el encuentro con el amor. Y eso lo hace en sí maravilloso, profundamente humano y profundamente sintónico con otras expresiones míticas, perdón, en el mundo. Es decir, y claro, eso implica lo que también refería en el escrito Eduardo, un asunto para la princesa Psique de tener que descender al Ares y en el Ares encontrarse con el elemento mítico de la aceptación y del perdón como un asunto de la libertad. De fondo, un asunto de la libertad. De fondo, todo mito como una búsqueda y una experiencia de encuentro con lo que pueda significar la libertad o con lo que pueda significar la tranquilidad. Entonces, tal vez lo que yo sentía anoche, en unos días bastante agitados, cuando me sentaba a trasnochar, era el abrazo de los ancestros, era el abrazo de los abuelos y finalmente era todo un sistema mítico que me permitía, y yo voy a querer ir un poco más allá de lo racional del mito, más allá de lo simbólico del mito, que me permitía en un elemento bien simático, en un elemento bien vibracional de lo que está implicando el mito precisamente, y escuchaba sobre el trauma, un elemento gravitatorio. Digamos que en la ancestralidad indígena el elemento gravitatorio es el amor. Y entonces tal vez lo que sucedía anoche es que aparecía el amor del ancestro como un elemento gravitatorio que me posibilitaba centrarme a pesar de las circunstancias a veces complicadas de este mundo para Baudelaire maldito de la modernidad, o de ese mundo chato para Ken Wilber, o de ese desencanto del mundo para Max Weber. Entonces, quería empezar por allí y, y además porque tengo la sensación que este tiempo que es corto para semejante tarea, me implicaba a mí la dificultad de no saber si plantear con ustedes
un encuentro de sentidos intelectuales, de sentidos categoriales, o si este ejercicio me implicaba un asunto mucho más vibracional, un asunto mucho más vivencial. De hecho, tengo aquí, les confieso a ustedes, dos posibles textos por donde irme en este momento, y estoy en la decisión profundamente energética y mítica de considerar si priorizo un poco más la razón o priorizo un poco más la sensibilidad, el mundo intuitivo, que es precisamente el gran aporte del mito, por el cual el logos de la racionalidad nunca va a ser superior, todo lo contrario. El logos de la racionalidad, eh, en su última aspiración, lo que puede intentar es la integración con el mundo intuitivo. Entonces, me, me hace sentido entonces el empezar por una expresión mítica a manera de narrativa, a manera de cuento, y una expresión mítica de pronto muy arquetípica, si se quiere, para tratar de sensibilizar con la niña interior, con el niño interior, en el sentido, eh, bueno, aquí ya alguien nos dice el mundo de la sensibilidad, por favor. Entonces, está decidido, por supuesto, yo con el mayor gusto hago caso en eso. Mm, entonces, me voy a ir por allí. Y es un cuento de un escritor bogotano que se llama Pedro Vaquero, que lo encontré en una feria del libro de acá de Bogotá hace unos 6 años. Se lo compré a mi hija mayor. Y cuando llego a la casa y le leo el cuento a mi hija mayor, resulta que es un cuento que más bien se quedó para mi niño interno. Es decir, mi hija tiene acceso al cuento todo el tiempo, pero es un cuento que estoy revisando porque creo yo que tiene una potencialidad general de síntesis en términos de la comprensión de lo que es el mito. Entonces, con el mayor respeto a sus formaciones, a sus inteligencias, a sus racionalidades, les invitaría a escuchar. Y el mito tiene una relación muy profunda con la escucha. La escucha no es un pensar abstracto y analítico. La escucha tiene una demanda epistémica que el mito le propone y es la necesidad de ir al cuerpo, es la necesidad de ir al mundo sensible. Y en algo que les dejo de una vez aquí como tarea para pensar desde el Comité Latinoamericano, y es un poco el rastreo del concepto de la tierra en Jung, porque, porque la expresión mítica latinoamericana, si algo propone como tensión y como reto para el mundo occidental, es el encuentro con la tierra. Que el mundo occidental lo tenía de manera antiquísima y sus propósitos de progreso y de modernidad, tal cual lo fueron entendiendo, los llevaron a irlos dejando de lado. Entonces, bajar de la cabeza para ir al cuerpo, y ese no es un ejercicio de matar el pensamiento, ese es un ejercicio de llenar de potencia sensible nuestra capacidad de pensar el mundo. Entonces, este cuento se llama El diálogo del silencio. Y es un mito que si bien no tiene una sintonía de mito mapuche, de mito quilme, de mito inca, de mito aymara, de mito muisca, de mito cogi, de mito azteca, de mito maya, tiene la síntesis de lo que todo mito le propone a lo humano como tarea de curación. Entonces, de esa manera es que lo quiero presentar. Se llama Diálogo del Silencio y lo primero que aparece, solamente les voy a mostrar este elemento, es esta figura que aparece allí. ¿Sí? ¿Se alcanzan a observar? Pueden un poco asentir con la cabeza algunos para dar cuenta. Gracias. Entonces, dice así, ¿no? El diálogo del silencio. Y dice así, ella no tenía memoria. Y es posible que la tarea que intenta la CLAPA
para la psicología analítica latinoamericana sea la tarea de la memoria. Porque una psicología sin memoria, una filosofía sin memoria, no, no es una filosofía que esté, o una psicología que esté centrada en lo humano, que esté sembrada en lo humano y mucho menos que esté sembrada en el planeta. Entonces dice acá, ella no tenía memoria, no sabía quién era, de dónde venía, ni para dónde iba. Estaba ahí, quieta, como salida de la nada. Y de pronto en un acto de humildad, todos acá podamos reconocer que no tenemos muy claro el elemento de la memoria. Y que menos tenemos claridad sobre el elemento de la memoria ancestral. Por ejemplo, si me permiten un pequeño elemento crítico sobre este importante evento que nos encuentra, dice el mito y el alma latinoamericano. Pero, ¿cuál es nuestra memoria? ¿No? Lo latinoamericano es realmente nuestra memoria. Es muy difícil ir por las trochas y las veredas en la selva o en el mundo andino y encontrarse indígenas o campesinos y decirles, usted es latino, porque lo latino es una experiencia mítica, tal vez, más referida sobre el mundo occidental, italiano y europeo. En el saludo me pareció escuchar que varias personas son del sur, ¿no? Argentina y otros lugares. Puede que lo latinoamericano tenga un sentido mítico, puede ser para el argentino. O sea, es solo con el ánimo de querer preguntar. Pero cuando uno piensa América, cuando uno piensa el mito americano, ¿realmente tiene fuerza categorial la expresión latino? ¿O hay que pensar un elemento de la memoria completamente diferente y hay que emprender una búsqueda entonces arqueológica y antropológica profundamente vivencial de otros elementos de la memoria? Entonces, ella no tenía memoria. Cuando uno no tiene memoria, dice, no sabía quién era. Creo que es el dolor de los latinoamericanos. Es real que América tiene una potencia, precisamente Kush de Argentina lo refería como una seducción de la barbarie o como un hedor de América muy difícil para el europeo, pero creo que la sensación mítica para el hijo de América es una sensación de no saber quiénes somos, por lo tanto la importancia fundamental del evento. Una psicología analítica que se pregunta por el quiénes somos en términos, claro, identitarios, suramericanos o nativoamericanos, pero que se pregunta por el psiquismo propio. Una manera de comprender el trabajo de Jung, sembrado en América del Sur, sembrado en Mesoamérica, sembrado en Norteamérica, en términos de las ancestralidades. Y como no sabía quién era, no sabía de dónde venía ni para dónde iba. Esto suena muy a Cristóbal Colón, ¿no? Estuvo acá y murió y nunca supo dónde estuvo, qué hizo y qué significaba todo eso, ¿no? Él realmente creía mucho tiempo que había llegado a las Indias. Mm, estaba ahí, quieta, como salida de la nada. Y entonces aparece esta pregunta, ¿quién seré yo? Que creo que tal vez es la pregunta de subjetividad que nos comparte de alguna manera Eduardo, pero una subjetividad que está en relación con la memoria de la Tierra, no con la misma herencia de memoria eurocéntrica, sino 500 años después, con el valor de preguntar y de encontrarse con la memoria propia. Y cuando se pregunta, dice, ¿quién seré yo? Dice, Dios mío, que es muy interesante, ¿no? Como si la angustia de preguntar por el qué soy, por el qué somos, y el vacío que genera, inmediatamente
nos abre la perspectiva en un sentido de una búsqueda de divinidad, de una búsqueda espiritual, ¿no? Dice, ¿quién seré yo, Dios mío? Se preguntó angustiado y buscó a su alrededor una respuesta. Buenos días, la saludó la oruga, que apenas despertaba en la morera. ¿Quién eres? Una oruga. ¿Y qué es una oruga? La promesa de una mariposa, ¿no? Ahí está el elemento mítico griego. ¿Y qué es una mariposa? Un capricho del viento hecho colores. Y ahí está el elemento junguiano de individuación, precisamente, ¿no? El asunto de lo que implica la curación en la vida. Hacia dónde hay que mirar, cómo hay que caminar, qué es lo que hay que comprender. Cómo precisamente entender esa situación de oruga que muchas veces se nos presenta en la existencia y la posibilidad libertaria de convertirse en un ser alado y amado, por supuesto también hecho colores. Y le responde, qué hermoso, dijo ella. ¿Y de dónde provienes? Agregó, de la esperanza de otra mariposa. Dime, ¿qué es la esperanza? Y le responde, es un acto de fe en lo que vendrá mañana. Y a nosotros en la psicología ancestral indígena, esta categoría de la fe ha sido desde hace 20 años un elemento central en la comprensión de lo que significa la tarea terapéutica. No la fe como un asunto solamente teológico, sino la fe como una categoría profundamente psíquica, que por supuesto valdría la pena rastrear tanto en la psicología analítica como en otras psicologías. ¿Qué es el elemento de la fe? El abuelo Fernando de la comunidad indígena de Cota habla de la fe como la fuerza de lo total, como la fuerza del espíritu. Y es una fuerza constitutiva de lo humano que está en una relación muy vital con lo que significa el mito. Y de pronto, ahora más adelante, pues me atrevo a dar algún elemento de significación desde la ancestralidad indígena sobre lo que es el mito. Un acto de fe en lo que vendrá mañana. ¿Y tú quién eres? Preguntó la oruga. No lo sé, soy algo. Qué lástima, dijo la oruga. Ni siquiera eres alguien. Debe ser una oruga junguiana, algo así, psicoanalítica, porque su manera de entrar en el psiquismo del otro es metafóricamente impresionante. Y me hace pensar mucho en el origen científico de la psicología, ¿no? Cuando la psicología conductual nos decía que lo humano era un algo que preferían llamar la caja vacía. Mm, qué lástima, ni siquiera eres alguien. ¿Y qué se necesita para ser alguien? Nada, solamente saber lo que se es. Un elemento de núcleo del ser fundamental como lugar terapéutico de la fuerza, como fuente fundamental de la curación de lo humano. ¿Quién ¿Puede seré yo? repetir eso, por favor? ¿Puede repetirlo? Esa parte del diálogo, disculpe. La del cuento dice, Sí, 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 qué sí, lástima, sí. dijo la oruga, ni siquiera eres alguien. ¿Y qué se necesita para ser alguien? Nada, solamente saber lo que se es. ¿Quién seré yo, Dios mío? Pareciera que el problema entonces psíquico es el elemento de hallar un núcleo, ¿no? De hallar un núcleo almífico que puede estar en relación con el núcleo del ser y un núcleo almífico que seguramente está en relación con una expresión mucho más trascendental de lo que significa ser humano y de lo que significa el psiquismo humano. Preguntó una vez más, acosada por la angustia. ¿Eso únicamente lo sabes tú? Le respondió la oruga. Serás lo que serás, agregó, y se encerró en el capullo a fabricar sus alas de mariposa.
Y a veces una vida humana es una experiencia de capullo en la que tratamos de fabricar la posibilidad de la libertad. O a veces son muchas vidas humanas tratando de fabricar la posibilidad de la libertad. Porque finalmente, en la ancestralidad indígena, el alma es una esencialidad con existencialidad, pero de fondo siempre es la tarea de fabricarse un alma, de aprender a fabricarse un alma. Y aquí está el concepto tradicional ancestral de lo que significa el trabajo de fabricarse un alma. Buenas tardes, la saludó la alondra. ¿Quién eres? Una alondra. ¿Y qué es una alondra? Un pájaro. ¿Y qué es un pájaro? Un concierto de música y colores. Qué hermoso, dijo ella. Quiero ser como tú, agregó entusiasmada. La alondra la miró con extrañeza, como cuando nos decía Eduardo Galeano en su libro Ser como ellos. Los americanos repetimos constantemente la idea de quiero ser como tú, refiriendo a los europeos. Y el europeo seguramente lo mira a uno como con extrañeza, ¿no? Que es esta gente tan extraña que no es en sí misma, que no es para sí, sino que es una gente que insiste en ser lo que no es. Claro, no fue así. La perversión del proceso histórico lo que nos ha mostrado es que esta, si se me permiten la expresión, torpeza es utilizada colonialmente para el dominio de nuestros pueblos en los diversos territorios. Quiero ser como tú. La alondra la miró con extrañeza y antes de prender el vuelo le dijo, serás lo que serás. ¿Quién seré yo? Y otra vez, Dios mío. Acá, ¿será que la pregunta por lo que es lo humano es una pregunta que solo se responde en el plano de lo espiritual? Se preguntó por tercera vez sin encontrar aún la respuesta. Serás lo que serás, le había dicho la oruga, serás lo que serás, le había repetido la alondra. Pero ¿quién era ella? Buenas noches, la saludó el grillo. ¿Quién eres? Un grillo. ¿Y qué es un grillo? Un interrogador del silencio. ¿Y qué es el silencio? Una conversación consigo mismo. ¿Es bueno conversar con el silencio? Pregunta. Solo si necesitas saber quién eres, de dónde vienes y para dónde vas. Por eso seguramente en muchas de las ritualidades indígenas y en las expresiones míticas de lo indígena, el ejercicio constante es un ejercicio de silencio, ¿no? Asentarse en la tierra, aprender a escuchar, y aprender a escuchar es un silenciamiento de la razón para que la conciencia del cuerpo, que también tiene sus ruidos emocionales, o para que algo más profundo que la conciencia del cuerpo sea la posibilidad de sabiduría sobre lo que nosotros significamos como humanos. Es bueno conversar con el silencio solo si necesitas saber quién eres, de dónde vienes y para dónde vas. Aquí vamos al psicólogo, ¿no? A la psicóloga. Pero pues este cuento mítico nos dice que es el silencio. ¿Y quién eres tú? Preguntó el grillo, pero ella no respondió. El grillo comprendió lo que sucedía y sin pronunciar más palabras, se metió entre un hueco de la noche. De pronto se llenó de silencios. Bienvenido silencio. Y eso requiere mucho valor, ¿no? Porque cuando decimos bienvenido silencio, ustedes saben que lo primero que aparece son los ruidos, muchas veces infernales que llevamos en el alma. Bienvenido silencio, dijo ella con los labios cerrados, y se puso a conversar con él hasta que se quedó dormida. Es posible que anoche, sin sofisticación de ninguna clase, lo que hice fue sentarme hasta que me encontré con algún silencio abrazado por los ancestros. Entonces, entre los laberintos del sueño,
Soñó con la oruga que tejía en el silencio del capullo el color escandaloso de sus alas de mariposa. Soñó con la alondra que empollaba en el silencio de su nido los más sonoros cantos de la mañana. Soñó con el grillo, filósofo de la noche, argumentando en el silencio su discurso. Y soñó con su propio silencio de semilla, que crecía hacia la superficie y hacia lo profundo de la tierra. Ojo a este movimiento, ¿no? ¿Hacia dónde es que crece lo humano? En la ancestralidad indígena, hacia lo profundo de la tierra. Por eso es muy difícil para nuestras psicologías tan occidentales, porque son psicologías y filosofías que extrañamente en algunas decisiones históricas en la Grecia antigua empezaron a romper con lo profundo del humano y con lo profundo de la tierra. Tocaría ir a revisar a Platón, es decir, y por qué el mundo sensible es el mundo de la caverna. ¿Por qué castrar la posibilidad humana de lo emocional y de lo sensitivo para priorizar la razón como la potencia de la ciencia y de la filosofía? Y cuando uno se encuentra con el mundo indígena, cuando uno se encuentra con la ancestralidad indígena y cuando uno se encuentra con el mito en la ancestralidad indígena, resulta que lo primero que aparece es esa conciencia encubierta de la tierra como representación del cuerpo, porque los humanos somos tierra. Decir ser humano es decir tierra. Ser humano es homos terrae, hijo de la tierra, escucha uno en las cosmogonías. O la madre tierra, escucha uno en las cosmogonías. Pero ¿qué implica este elemento como recuperación de un mundo que para nada era cavernícola, sino que era la gran potencia de integración intuitiva para realmente poder acceder a las realidades del alma? Casi que cuando el mundo occidental decide priorizar la razón, inmediatamente lo que sucede es que nos encontramos con la dificultad de poder escuchar el silencio como lenguaje del alma. En ese momento comprendió quién era, de dónde venía y para dónde iba. Se soñó tranquila. Y eso es una sensación que vale oro. Sentirse tranquilo, sentirse tranquilo. Es bueno conversar con el silencio. Solo él responde a las preguntas más grandes, se dijo, y abrió los ojos al primer sol de la mañana. Buenos días, la saludó la mariposa. ¿Quién eres tú? Una semilla. ¿Y qué es una semilla? La promesa de un árbol. ¿Qué somos los seres humanos? Sino hijos de la tierra, nietos de la tierra, semillas con potencia de humanidad. Qué hermosas palabras, dices, opinó la mariposa. ¿De dónde proviene tu sabiduría? De mi conversación con el silencio, en el que no dice de dónde proviene tu teoría, de dónde proviene tu racionalidad, de dónde proviene tu conocimiento, sino que dice en lo que es un elemento categorial central de los saberes ancestrales, ¿de dónde proviene tu sabiduría? Porque pareciera que le está indicando a toda psicología que el elemento de ser ciencia hoy es el reto de vestir la ciencia de sabiduría. ¿Y cuál es el problema epistémico y la posibilidad real de vestir nuestras ciencias de sabiduría? ¿Qué implica empezar nuevamente a sembrar la sabiduría en nuestras psicologías, en nuestras filosofías? Y le pregunta, ¿de dónde proviene tu sabiduría? De mi conversación con el silencio. El silencio es muy sabio. ¿Qué es sabiduría? ¿No? ¿Qué significa ser sabio? Y es un elemento preconceptual, prerracional y a la vez transracional, mucho más allá del ergo cogito cogitatis, ¿no?
la expresión hegeliana de lo que implica pensar. El silencio es muy sabio y tú eres lo que eres, dijo la mariposa y revoloteó coqueta en torno suyo. Buenas tardes, la saludó la alondra. ¿Quién eres tú? La promesa de un árbol, respondió la semilla muy contenta de sí. Ya eres lo que eres, dijo la alondra. Ser promesa de árbol es la más bella de todas las promesas. Miren esta connotación de ya eres lo que eres. O sea, volver a ser, porque nos comprendemos en hermandad con los árboles y en relación filial con la tierra. Solo se puede ser humano si se vuelve a ser tierra. Ser promesa de árbol es la más bella de todas las promesas, agregó. Algún día habrá un nido de tus ramas. Buenas noches, la saludó el grillo. ¿Quién eres tú? Una semilla. ¿Y qué es una semilla? La esperanza de un fruto y la promesa de un árbol, que viene de ayer y va para mañana. Que viene de ayer, de los ancestros, y solo en la posibilidad de mirar a los ancestros hay posibilidad de mirar para mañana. Pero en nuestra América, el espíritu de la tierra está presente y a la vez encubierto en nuestros egos. Y cuando hacemos la indagación constante en nuestros cursos sobre los ancestros, la mayoría de la gente tiene una conciencia limitada sobre papá y mamá, abuelos y abuelas, y de ahí para atrás, muy difícil. Está cortado el flujo, el río de la ancestralidad está cortado. Y no hay un mito y un alma latinoamericana, si lo queremos llamar así acá, si no hay una relación de mirar atrás para conectar con el origen. Y ese mirar atrás es complejísimo. Los abuelos muiscas nos enseñan en los bohíos. Es una tarea psicológica de recuperar la relación del linaje con 9 generaciones. Entonces, imagínense cuando escuchamos eso por primera vez en un trasnocho, que la curación no es solo un ejercicio de lo que uno cree que es mi vida o una vida, sino que es un ejercicio que involucra hasta 9 generaciones atrás que tienen una influencia psíquica sobre quién soy yo. Pero mucho más complejo cuando uno se lo escucha a los abuelos en lo que hoy es Ciudad de México, los pueblos que perviven ahí debajo del cemento en esta plaza central de Ciudad de México. Dicen los abuelos de los 6 pueblos, así se hacen llamar, creo, dicen para nosotros una tarea de recuperar hasta 21 generaciones. Es decir, cuando escuchamos eso en el trasnocho, fue tan impactante para nosotros que se acabó el trasnocho, amanecimos y al otro día nos daba las 4 o 5 de la tarde pensando en un café, no nos dormíamos, pensando sobre la hondura de lo humano, la hondura del psiquismo y la hondura de la tarea de la curación. 21 generaciones o 9 generaciones. La esperanza de un fruto y la promesa de un árbol que viene de ayer y va para mañana. Qué bien, dijo el grillo. ¿Y qué es un árbol? El mejor lugar para que la alondra tenga un nido. El mejor lugar. Y esto me hace mucho eco con la expresión a veces de Heidegger sobre el mundo de la vida. El mejor, o sea, la conciencia de que es un lugar, la conciencia de que es un espacio, algo que habitamos como humanos. Además, Heidegger en algunos de sus escritos
termina proponiendo en algún momento, no sé si tuvo algún contacto con Sudamérica, o la ancestralidad del hombre blanco europeo también es ancestralidad, si se permite su recuperación. Y Heidegger termina hablando no de mundo de la vida, sino de mundo de la tierra, ¿no? El concepto filosófico de lo que implica el mundo de la tierra. Qué bien dijo el grillo, ¿y qué es un árbol? El mejor lugar para que la alondra tenga un nido, el grillo una rama y la mariposa una flor. Dice el filósofo ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta, aquí en Colombia, Daniel Maestro. Él está por la región Caribe de lo que es Colombia, hacia arriba. Y esto me hace pensar en algo que es muy claro para este mayor indígena de un pueblo que se llama el pueblo Cancuamo. Porque finalmente él dice que tiene la impresión que todo se resuelve tanto filosófica como psicológicamente en el mundo de lo cotidiano, que la búsqueda de lo espiritual, si acaso uno se abstrae en ciertas comprensiones místicas de lo que es lo espiritual, dice el Cancuamo, solo tiene sentido en lo que es lo cotidiano, es decir, dice el mayor Cancuamo, maestre. Ser espiritual es saber tratar a mi esposa, es saber amar a mis hijos. Ser espiritual es cuidar de manera bonita mis animales, es saber sembrar el alimento, es poder saber tener relación con el cultivo. Ahora hablaban de la chagra, ¿no? Para los pueblos amazónicos, la recuperación del psiquismo solo es posible en un pueblo indígena que vuelve a la chagra como relación del hombre que es capaz de cultivar y ennoblecerse en el cultivo de la tierra. El mejor lugar para que la alondra tenga un nido, el grillo una rama y la mariposa una flor. Eres admirable, concluyó el grillo. Algún día estarás habitada de silencio y serás un gran árbol. Y responde finalmente, solo si hay nidos, mariposas y grillos en mis ramas, respondió la semilla, y comenzó a crecer hacia lo profundo de la tierra. Había descubierto que la estatura del árbol, algo así como que la estatura de su psiquismo depende de la profundidad de sus raíces. Y si ven ustedes, todos compañeros y compañeras, así lo siento, expertos junguianos. Yo no soy junguiano, pero siempre le he dicho a Eduardo que lo respeto y que muchas veces cuando nos atrevemos a mirar algo de Jung y de lo que construimos como psicología ancestral indígena, pareciera que la influencia del abuelo Jung es muy potente en el trabajo de recuperación que nosotros hacemos. Mm, Entonces, pues queda 24 minutos. ¿Si es así o hay que ya cortar para conversar, Eduardo? Como tú quieras, siéntate con la libertad. Creo que todos estamos fascinados, metidos en esta dimensión mítica, así es que siéntete libre. Vale, bueno, entonces quería referir sobre la belleza del mito, ¿no? La potencia del mito. ¿Qué es mito? Claro, la palabra mitein, cuando uno la recupera, por ejemplo, en los griegos o cuando uno la recupera en Gadamer, filósofo hermeneuta alemán, que como muchos alemanes en un propósito de búsqueda de su origen van a dar al pueblo griego. Mm, Sin embargo, hago un paréntesis que me parece muy bonito. Le preguntaba a un misionero alemán que trabajaba con indígenas en Vera, en un curso que compartíamos, y me llené como de valor para ir a preguntarle, y le pregunté a este misionero católico, le pregunté cuál es, usted como alemán, le pregunté cuál es su mito.
Eh, y me responde este compañero muy alemán, así como, me hace una cara así como, ¿qué? ¿Me preguntas a mí por el mito? ¿Yo que soy alemán? Nosotros que somos los constructores de la filosofía y de la ciencia. ¿Y me preguntas por el mito? Y yo es quedé sorprendido. No, además porque no alcanza a dimensionar que su filosofía y su ciencia es un mito. Mm, entonces, este mitein de los griegos, esta narración, esta historia, porque el mito, por supuesto, es un elemento narrativo que tiene una profundidad de conciencia histórica importante. A mí me gusta comprenderlo en dos definiciones, o tres más bien, tres definiciones, una contradefinición y dos definiciones que hemos podido rastrear acá en el mundo de la ancestralidad. La primera, que en algún momento se lo había comentado a Eduardo, cuando uno le pregunta a los abuelos del Baupés, en el suroccidente colombiano, zona selvática, por el mito, la, la, la primera respuesta que ellos hacen es, el mito es lo fundamental, porque si no hay mito, no hay vida. O uno podría decir, entonces, si no hay mito, no hay vida psíquica. Pero para ellos es vida psíquica y es vida, ¿no? Es vida biológica, es decir, es en todo el sentido de la dimensionalidad de lo real. Pero para ellos es muy claro, ¿no? Es que la factura de recuperación del mito está en relación a volver a sembrar la vida. ¿No? Eh, un, un teórico de una escuela psicológica que se llama la bioenergética corporal, Alexander Lowen, cuando hace unas reflexiones al respecto, trae una afirmación sobre lo dramático de nuestra juventud hoy y sobre lo dramático de los suicidios de nuestra juventud hoy. Y cuál es, qué es lo que sucede en esa situación tan ática que afronta el mundo contemporáneo, la pérdida del mito. Es decir, lo que se ha perdido para la humanidad y para el psiquismo humano es la hondura que el mito posibilita. Y acá creo que es nuevamente importante traer a Jung, porque finalmente mito es psiquismo, no es algo diferente. Si algo nos sostiene humanamente, es esa situación en la que comprender que el psiquismo que nos estructura es la estructura mítica que nos hace humanos. Porque todos tenemos nuestro mito, ¿no? Y yo no sé si es concepto junguiano, yo le escuchaba a Eduardo y Eduardo frente a esto decía, tal vez, este es el concepto de mito personal y está en relación con ese elemento. Entonces, un asunto de volver a sembrar una historicidad, una conciencia histórica, solo posible en el mito, que nos devuelve precisamente el sentido y la fuerza para volver a sembrarnos en la vida. Entonces, los abuelos del Baupés son muy tajantes. Si no hay mito, no hay vida. Si no hay mito, no hay alma. Si no hay mito, no hay América. Y esto lo que está indicando es una potencia metódica de camino. ¿Qué es lo que hay que buscar entonces? Hay que trasegar el encuentro nuevamente con lo que descubramos como mito suramericano, como mito mesoamericano. Si acá hay compañeros de México, o de Guatemala, o de Centroamérica. Pero cuando le preguntamos al abuelo Fernando, y el abuelo Fernando es nuestro mayor, es uno de mis psicólogos ancestrales, por llamarlo así,
Y le preguntábamos en trasnocho al abuelo Fernando sobre qué es el mito. Él trae un significado muy hermoso, ¿no? Pero ellos son muy hábiles para utilizar el español en sentido cosmogónico, para utilizar el español en sentido mítico, puesto que su lengua, por lo menos en los muiscas en 1770 fue prohibida, si no, pues les cortaban la garganta. Es decir, si se toma la decisión, si usted no deja de hablar el muisca y no aprende a hablar español, entonces le cortamos la garganta. Y eso tiene muchas implicaciones con lo que es nuestro mito, nuestro rito, nuestra palabra propia. Pero cuando uno le pregunta al abuelo, y el abuelo lo trae de cierta manera, con cierta genialidad al español, por el mito, y el abuelo dice, el mito es, descompone la palabra, es mí, y ese mí tiene toda una implicación de lo que significa la mismidad, no solo un asunto ético de alteridad, sino un asunto muy profundo de este constructo del self, por ejemplo, que en algunas lecturas se comprende como el sí mismo. Entonces, ¿qué es el mito? Es el self. ¿Qué es el mito? Es mí, dice abuelo. Así suena torpe en el español. El mito es el mí. ¿Y el mí de qué? De todo. ¿Y qué es el todo, abuelo? Y el abuelo dice, el todo es la totalidad. O sea que en el mito hay un trasegar de lo humano hacia lo divino y hacia lo total como trascendencia. O sea que el camino terapéutico de curación es un volver a encontrarse con lo humano y ahora, si da el tiempo, tratamos de referir concepto de humanidad, que no es el mismo concepto de humano del Renacimiento europeo, pero tampoco es extremadamente lejano. Y dice el abuelo, es mi totalidad. Eso abarca toda la centralidad del mito. Pero además le pregunta uno a otros abuelos muiscas sobre qué es el mito, y le hemos escuchado a un abuelo de un territorio aquí muy cercano a Bogotá, y el abuelo dice, es que mi significa memoria, y to tiene relación con teo, o sea, el mito es la memoria de Dios. El mito es el conocimiento sabio de lo divino. Y ahora nombraban a Leonardo Boff, y entonces uno podría traer esta dimensionalidad de lo sagrado en Boff como un elemento central en lo que implica tanto la comprensión del mito como lo que pudiera ser un trabajo terapéutico que diera cuenta de una humanización, suena redundante, pero de una humanización de lo humano, porque hoy parecemos muchas cosas y a veces no lo humano. Y ese trabajo de humanización tiene que ver con esa calidad mística de las cosas que significan lo sagrado. Y que el mito como potencia posibilita en términos de procedimiento. ¿Qué quiero significar con este asunto? Que la experiencia terapéutica del mito, que la experiencia didáctica del mito, hace posible una transformación de lo que nosotros somos como humanos, dirían los abuelos indígenas de toda América, en la posibilidad de algo que ellos denominan ser gente, que no es el mismo concepto de humanidad raciocentrado, ¿no? Del Renacimiento, porque ser gente es ser humano en un movimiento de divinidad. Porque la palabra humano, que a mí también me gusta, nos hemos escuchado gente muy brava que nos dice, ¿y por qué insisten ustedes en la palabra renacentista de lo humano? Y nosotros, no, pues es que también nos hace sentido, entre otras cosas, porque nuestro mito, al ser mestizos, también lleva sangre blanca.
Y eso es todo un tema que hay que tener muy presente en esta reflexión. ¿Y, y qué significa eso de hacerse humano? Y eso es un trabajo hermoso y maravilloso. Recordamos nosotros cuando uno leía hace unos años el texto del papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, ese texto clásico de Oparín y de Engels. Y entonces ellos le dedicaban mucho tiempo, pues yo lo leí de niño, a decir cómo cuando podemos desarrollar la pinza, entonces somos capaces de agarrar y esto tiene una relación con ser capaces de trabajar y que ese trabajo nos convierte de homínidos a humanos. Nosotros hacemos la reflexión en ese sentido. En la cultura muisca hay una metáfora muy hermosa de qué significa ser muisca, qué significa ser gente. Y dicen los mayores que ser gente, y vuelve a ser esta tenaza de acá, ser gente es cuando somos capaces de dejar de ser muiscos. Muisco es el animal, muisco es el homínido, pudiera pensarse, y somos capaces de hacer este movimiento evolutivo, somos capaces de erguirnos para ser humanos, ¿no? Para ser gente. O sea, ya no somos el muisco, somos el muisca. Pero ¿qué significa esto en la expresión humano? Esto del papel del trabajo. Y cuando uno lee el libro, realmente el papel del trabajo está hablando es del papel de la mano, ¿no? La mano como potencialidad creadora, como potencialidad de trabajo. Eh, y pareciera entonces que en la expresión humano, este elemento de la mano implica esta potencialidad, potencialidad de trabajo, pero potencialidad de trabajo ¿hacia dónde? Hacia poder ser Hugh, ¿no? De la misma palabra humano. Entonces, el papel del trabajo, el papel de la mano en la posibilidad de ser Hugh o Hugh. Y este Hugh es un vocablo antiquísimo, anterior al arameo, lo hemos podido rastrear en algún momento, que significa ser divino. Entonces, ¿cuál es la tarea de lo humano? Concebida míticamente, un trabajo para volver a ser divino, un trabajo para volver a ser totales, ¿no? Implica en este elemento de lo muisca. Entonces, respondiéndole a Engels y a Oparín, nosotros planteamos en algunos momentos que hoy día el papel evolutivo entonces es la transformación del hombre en espíritu. Ya no la transformación del mono en hombre, sino la transformación del mono en espíritu. Y esa transformación, perdón, del hombre en espíritu. Y esa transformación del hombre en espíritu está en relación muy profunda del encuentro con el alma. Entonces, este elemento mítico, lo que de fondo está planteando es tal vez esta tarea de volver a ser humano. Tal vez uno en el sentido junguiano lo encuentra como la tarea de la individuación, como la tarea del individuo, porque es la tarea de no estar dividido, ¿no? Es la tarea de volver a integrarse. Pero, pero ¿qué significa integrarse en el mundo de la ancestralidad? Y es finalmente la tarea de lo que los abuelos de todo el continente, y los abuelos lo están llamando de diversas maneras. Yo le he escuchado a investigadores de Argentina decir que algunos pueblos ancestrales de Argentina traen el concepto de lo ternurante. Le he escuchado a abuelos de México y a investigadores de abuelos de México que traen el concepto de lo emparejante. Le he escuchado a investigadores de Ecuador y Patricio Guerrero, pues que se ha hecho un nombre en este tipo de temáticas, que trae el concepto de lo corazonante. ¿Cómo es para lo indígena en nuestro territorio? Y resulta que nuestros abuelos y los abuelos de la Sierra Nevada de Santa Marta dicen que finalmente esa individuación, ese volver a ser gente, implica un retorno a la ley de origen. Y la ley de origen es toda la hondura de la expresión mítica con toda una perspectiva
de dispositivos didácticos y terapéuticos, pues, ponerle la palabra dispositivo ya suena un poco técnico, pero pues si me permiten llamarla así, que uno encuentra en los ritos. O sea, esta es una psicología que tiene sabiduría, esta es una filosofía que tiene sabiduría y es una psicología que tiene la prescripción ritualística de cómo volver a ser totales, de cómo volver a la individuación, en una ritualística que comprende que todo ese panorama de usos y costumbres está en relación con la tierra, porque ser humano, ser gente, míticamente, es volver a ser tierra. Y termino entonces con este elemento. Y dicen los abuelos, además de esto de volver a la ley de origen, dicen ellos, y entonces es necesario eh, lo ternurante, lo emparejante, lo corazonante, dicen nuestros abuelos, es necesario volver a pensar bonito. ¿Mm? Dicen los mamos de la sierra, hay que volver al pensar bonito con corazón dulce. Qué tarea mítica tan complicada, sobre todo cuando nosotros hemos sido tan extremadamente adiestrados en una racionalidad cartesiana muy compleja. ¿Cómo dejar de pensar para encontrar el corazón? O cuando la gente llega a las consultas, en algún momento, porque luego, por supuesto, integramos otro tipo de pensamiento, ¿cómo poner en paréntesis lo que pensamos para que aparezca la potencia terapéutica de lo bonito y lo dulce? Y entonces dice el abuelo que ese camino, que es un camino mítico de pensar bonito, es el camino de conectar un punto en la cabeza. Uno de pronto no se va a molestar nadie si le suena sincretismo religioso o espiritual, pero uno puede decir un punto en la cabeza, bueno, entonces podría ser acá la glándula pineal, ¿no? Dice el abuelo, conectar un punto en la cabeza con un punto en el corazón. Y uno podría decir, bueno, puede ser la glándula del timo. Y este trayecto que hay entre conectar la cabeza con el corazón y acá, en esta distancia aparentemente tan corta, está las sombras, los traumas, las afectaciones, los negativos, un concepto indígena de emocionalidad como tarea de aprendizaje, el dolor, el miedo, la rabia, la tristeza, los negativos. En ese ejercicio terapéutico de conectar la cabeza con el corazón, hacer conciencia entre lo pineal y el timo. Dicen abuelos amazónicos, y de pronto ustedes sabrán en otros contextos de América, que también hay que conectar el ombligo. Claro, son elementos representativos, es decir, cuando uno dice no, dejar de pensar un momento para encontrarse con la fuente y con la potencia del corazón, el corazón es un elemento representativo de lo corpóreo, como puerta misma, como ventana, como posibilidad. Mm, o el ombligo, pueden decir otros mayores, otros abuelos en el mundo andino, por ejemplo. Pero ¿qué está significando esto, no? De hecho, cuando uno mira un poco en la medicina, el primer órgano que se forma es el corazón. En la medicina china, la primera relación de eje energético que se forma es la de corazón-riñón, por ejemplo. Eh, ¿Qué significa esto? Es decir, yo vuelvo al sentido del abuelo. Orlando Fassborda
hizo, y luego lo replicó Galeano, hizo famosa la expresión en América del Sur de lo sentipensante. Pero es mucho más que ese elemento de pensar y sentir. Es un asunto de, de, de poder no estar dividido en este camino, que este es el camino de la psique. ¿Sí? Y, y al no estar dividido, el poder encontrarnos nuevamente con lo que es la experiencia de ser gente. ¿No? Esto con la experiencia, dicen los abuelos, poder encontrarse con la experiencia entonces de pensar bonito, porque que nadie se vaya con la impresión, entonces que aquí estamos matando el pensamiento. No, el intento es un intento mítico de endulzar el pensamiento para volverlo profundamente vital, ¿no? Para volverlo profundamente potente y sembrar en él la esperanza, porque hoy tenemos un pensamiento egoico muy complejo, ¿sí? De ciertas maneras, diría que en Wilber muy patológico, porque hemos disociado al interior de nosotros la ciencia, la ética, la espiritualidad. Y entonces la tarea de una psicología ancestral indígena, la tarea del mito indígena, es una tarea integrativa. Y, y bueno, esa tarea integrativa tiene unas fuerzas terapéuticas y tiene unas potencias que están en relación con el origen mítico, con el origen cosmogónico, con la fuerza del padre y con la fuerza de la madre. Entonces, yo terminaría acá, creo que no fui buen muisca porque uno en lo muisca arranca saludando, agradeciendo, mm, propositando. Entonces, por lo menos decirle, agradecerle a la fuerza de lo masculino y de lo femenino, ¿no? Del padre y de la madre. Acá en nuestro territorio, en Sacay, Chihuachía, nuestros padres sagrados. Y, y bueno, esperar que entonces este este seminario, este encuentro, este curso, lo podemos propositar, tenga toda la fuerza mítica del Padre y la Madre, que sea para nosotros un ejercicio profundo de encuentro con la América y su sabiduría. Y por supuesto, pues cuando empecemos esta comprensión, todo el agradecimiento de poder comprender nuestros orígenes, todos los orígenes, ¿no? Poder agradecerle al abuelo blanco europeo con el que tanto nos peleamos muchas veces. Poder agradecerle a los abuelos negros, a los abuelos indígenas, a las abuelas indígenas. Y poder integrar, porque finalmente esa integración es muy necesaria hoy. Si no logramos esta integración, eh, pues va a seguir estando muy complicada la vida, porque no sembramos vida, entonces, no sembramos dulzura, ¿no? No se siembra lo bonito, sino que es todo lo contrario, perpetuamos, bueno, hagámosle caso a Weber, perpetuamos ese, ese desencanto que el ser humano de hoy tiene con el mundo. Entonces, dejaría acá con mucho agradecimiento. Yo no sé si finalmente sí fui vivencial o no fui vivencial, si puede ser mítico o no, pero fue la forma como llegó la palabra. Entonces, agradezco mucho. Y Luis Eduardo, muy agradecidos por compartir este conocimiento y de esta manera tan espectacular. De verdad que muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Mira, yo creo que bueno, con esto fue un excelente inicio de curso. No sé si Luis Eduardo, no sé si tienes unos minutos para abrir de repente un espacio corto, porque estamos ya sobre el tiempo, pero no quería
como cerrar sin antes cumplir con la propuesta que habíamos hecho de tener un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, algo corto, o preguntas, respuestas o reverberaciones de lo que se ha hablado. Entonces, bueno, queda abierto a las personas que quieran participar. José. Hola, buenos días o buenas tardes. Primero, disculparme porque no he llegado a tiempo para ir a tu conferencia, Eduardo, por tema de cambio de día. Pero felicitaros por estas dos conferencias y comentaros que aquí desde España, desde los abuelos ancestrales nuestros de colonialistas, la historia es compleja, ¿no? Y lo que os ha aportado es maravilloso porque el europeo se olvida que somos mestizos también. De hecho, soy mestizo español, nacido en África, vivir 20 años en África y familia andaluza, con lo cual, familia con origen árabe y judío seguro. Con lo cual, en el siglo XXI, si no somos capaces de cambiar el pensamiento cartesiano, de creer que la ciencia, el cientifismo, con la pena de alma, ese es el gran drama que tenemos. Y la invasión de América, con los proyectos que hubo y toda la historia, ha hecho un gran daño y también una gran posibilidad que estamos aquí hablando castellano todos. Y esto es importante, español. Yo creo que vuestro trabajo que estáis haciendo es precioso y muy importante porque hace falta recuperar el corazón, hablar lo bonito y somos capaces de dejar la sombra colectiva de esa mente cerrada, sin alma, y volver al discurso de los ancianos, de los antiguos, de todas las culturas, sean africanas o no. Mi formación junguiana tiene que ver a partir de intentar integrarme yo como blanco en África y como negro en España siendo blanco, porque es difícil, después de 20 años en África, aceptar que no eres negro, sino que eres blanco en una cultura diferente. Creo que lo que estáis aportando, por eso me apunté a este congreso y este curso me hace maravilloso, porque en la humanidad, si no empieza a aceptar que somos todos mestizos y que hay solo una tierra y que todos somos hijos del mismo árbol, pues nos va a ir muy mal. Vamos viendo cómo están las guerras actuales, el mundo actual, que es un refrito del siglo XX pasado en dolor y muerte. Yo creo que pensar bonito y hablar con el corazón es importante. Yo comentaba de los indios pueblos que le decían que los europeos eran tontos porque pensaban con la cabeza. Ellos pensaban con el corazón. Con lo cual ya habla un poquito lo que estás hablando de la gente de tu país, como los ancianos hablan desde el corazón y desde la cabeza. Nada más, solo quería no invadir el espacio. Muchas gracias. Gracias, José. Bueno, me voy a acoger a la invitación que nos hacía Luis Eduardo de dejar esto en silencio y dejar que esto se cocine en silencio, y con esto nos vamos un poco en la reflexión. Agradecido a Luis Eduardo de querer acompañarnos y de acompañarme en este inicio, y a todos ustedes, bueno, por estar acá participando, y seguro que va a ser un curso súper rico. Así que bueno. Entonces nos despedimos hasta la próxima semana. Les recuerdo y les aclaro otra vez, la próxima semana vamos a tener la segunda sesión, y a partir de ese momento vamos a reunirnos quincenalmente, siempre por el mismo enlace. Las clases quedan grabadas, se van a subir a la plataforma, van a tener acceso a ellas. Entonces, bueno, en caso de que no tengan posibilidad de asistir a alguna de ellas, van a tener acceso a la grabación. Entonces, bueno, a todos que tengan una excelente semana, y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.